Maduración de las frutas. La maduración de las frutas está ligada a complejos procesos de transformación de sus componentes. El grado de maduración está relacionado con el color, dureza de la piel, por su contenido en almidón, contenido en azúcares totales y la relación azúcares totales-acidez. Las frutas, al ser recolectadas, quedan separadas de su fuente natural de nutrientes, pero sus tejidos todavía respiran y desarrollan actividades metabólicas, cuya energía se obtiene de la oxidación de azúcares y otros sustratos, con formación de CO2 y de agua. Todos estos procesos tienen gran importancia porque influyen en los cambios que se producen durante el almacenamiento, transporte y comercialización de las frutas, afectando también en cierta medida a su valor nutritivo. Fenómenos especialmente destacados que se producen durante la maduración son los siguientes: la respiración, el endulzamiento, el ablandamiento, los cambios en el aroma, cambios en la coloración y cambios en el valor nutritivo. Vamos a verlos uno por uno más en profundidad. La respiración. La intensidad respiratoria de un fruto depende de su grado de desarrollo y se mide como la cantidad de CO2 que desprende 1 kilogramo de fruta en una hora, mililitros de CO2 partido kilogramo por hora. A lo largo del crecimiento se produce, en primer lugar, un incremento de la respiración que va disminuyendo lentamente hasta el estado de maduración donde está muy reducida. Sin embargo, en determinadas frutas, después de alcanzarse el mínimo de la intensidad respiratoria, se produce un nuevo aumento de la intensidad respiratoria hasta alcanzar un valor máximo llamado pico climatérico, después del cual la intensidad respiratoria disminuye de nuevo. ¿Y qué es el pico climatérico? Pues se puede definir como la maduración organoléptica que tiene lugar en las frutas climatéricas, caracterizada por un aumento de la respiración y de la producción de etileno, lo cual a su vez potencia el proceso de maduración. Las frutas se pueden dividir en dos grupos en función del distinto comportamiento con respecto a la actividad respiratoria, si presentan o no el pico climatérico. Se habla, por tanto, de frutas climatéricas y frutas no climatéricas respectivamente. Frutas climatéricas. Las frutas climatéricas son las que presentan punto climatérico y normalmente se suelen recolectar antes del citado pico climatérico, es decir, antes de la maduración completa de la fruta, de forma que pueden terminar de madurar fuera del árbol. Eso significa que podemos comprar una fruta climatérica antes de que esté completamente madura y dejarla madurar en casa. Podemos acelerar la maduración de una fruta climatérica poniéndola cerca de otra climatérica que esté madura. El etileno de una estimulará la maduración de la otra. Cuando se pretende almacenar durante largos periodos de tiempo o transportarlos a grandes distancias, se recomienda hacer su colección lo más pronto posible, una vez alcanzada su madurez fisiológica en el árbol, pero sin alcanzar el pico climatérico. De este modo se intenta que los frutos no lleguen al consumidor final excesivamente maduros, sino en plena madurez comercial y por tanto en las mejores condiciones para su consumo. Se almacenan en condiciones controladas, eliminando el etileno, para que la maduración no tenga lugar hasta el momento que necesitamos sacarlas al mercado. Si interesa que maduren antes, se les añade etileno exógeno, el cual acelera la maduración y o se aumenta la temperatura de almacenamiento. Respecto a las frutas climatéricas, debemos tener en cuenta que la forma en la que debe madurar una fruta para que tenga todos los nutrientes necesarios y un gusto óptimo es en la planta que le aporta los nutrientes y bajo el sol. Frutas no climatéricas. En estas no se produce el pico climatérico. Apenas tienen la capacidad de madurar fuera de la planta, por lo que se deben recolectar cuando haya llegado a un punto de maduración óptima. Es decir, se recolectan maduras cuando estén prácticamente listos para su consumo, ya que si se recogen verdes ya no maduran, solo se ponen blandas. Tras la recolección, la respiración continúa disminuyendo, se produce poco etileno
Y la exposición a etileno exógeno no provoca maduración, sino que acelera su deterioro. Lo que debemos tener en cuenta al comprar frutas no climatéricas es que no van a tener mejor aspecto del que tienen en la tienda, solo peor. Por ello, debemos elegir las piezas de mejor aspecto y consumirlas cuanto antes. Hay frutas climatéricas como la manzana, que presenta actividad respiratoria muy baja, por lo que se almacena muy fácilmente durante mucho tiempo. Otras, como la pera, el plátano, el aguacate, el albaricoque y el melocotón, tienen actividad respiratoria alta, por lo que se estropean antes. También hay frutas no climatéricas como las naranjas y los limones, que tienen una baja actividad respiratoria, mientras que las fresas tienen una alta actividad respiratoria, por lo que son más perecederas. La medición de la firmeza del fruto con un penetrómetro le permite disponer de un valor objetivo con el que tomar decisiones sobre el momento idóneo de recolección de cualquier fruta y sobre la evolución de la maduración en frutas. Producción de etileno. Durante la respiración de todas las frutas se forma un compuesto gaseoso llamado etileno. El etileno interviene en la maduración, tanto fisiológica como organoléptica, por lo que está calificado como hormona de la maduración, en la debilitación de la unión de la fruta a la planta, favoreciendo su separación, y en la senescencia, o sea, cuando se estropea la fruta. Este compuesto acelera los procesos de maduración al aumentar la permeabilidad de las membranas y acelerar el metabolismo activando los enzimas oxidativos e hidrolíticos. Es preciso evitar su acumulación mediante ventilación, si no se quiere que madure pronto la fruta, a fin de aumentar el periodo de conservación de las frutas. Si este compuesto gaseoso producido por una fruta madura se acumula en las cercanías de frutas no maduras, desencadena rápidamente el conjunto de reacciones asociadas a la maduración. Endulzamiento. Azúcares. Con la maduración aumenta el contenido de hidratos de carbono sencillos, sacarosa y azúcares reductores, coincidiendo con la hidrólisis del almidón, lo que contribuye a aumentar el dulzor típico de las frutas maduras. Durante el almacenamiento de las frutas prácticamente desaparece todo el almidón que contienen en el momento de su recolección, salvo en el plátano, que se sigue manteniendo un poco el almidón. Ácidos. Los ácidos alifáticos, sobre todo el cítrico y el málico, y los ácidos fenólicos van disminuyendo con la maduración. Esto produce la desaparición del sabor agrio de la astringencia para dar lugar al sabor suave y al equilibrio dulzor-acidez de los frutos maduros. Ablandamiento. La textura de las frutas depende en gran medida de su contenido en pectinas, protopectina y pectina soluble en agua. La protopectina atrapa el agua formando una especie de malla y es la que proporciona a la fruta no madura su particular textura. Con la maduración, esta sustancia disminuye y se va transformando en pectina soluble, que queda disuelta en el agua que contiene la fruta, produciéndose el característico ablandamiento de la fruta madura. En algunas, como la manzana, la consistencia disminuye muy lentamente, pero en otras, como las peras, la disminución es muy rápida. Otro tipo de enzimas, como las pectinesterasas y las poligalacturonasas, aumentan su actividad durante la maduración de las frutas, causando una degradación de la pared celular y un ablandamiento de los tejidos. Cambios en el aroma. Durante la maduración se producen ciertos compuestos volátiles que son los que proporcionan a cada fruta su aroma: ácidos, alcoholes, éteres, esteres, aldehídos, cetonas, etc. Esta síntesis se acelera durante el climaterio, al final del cual es cuando aparece la plenitud del aroma. El aroma es el producto de la suma de un número muy grande de compuestos volátiles, en el caso de la manzana más de 300, pero solo 2 o 3 pueden ser los característicos por los cuales el consumidor reconoce el producto: acetato de isoprenilo en la banana, benzaldehído en la almendra, etc. La formación de aromas depende en gran medida de factores externos, tales como la temperatura y sus variaciones entre el día y la noche.
Así, por ejemplo, los plátanos con un ritmo día-noche de entre 20 y 30 grados producen un 60% más de compuestos volátiles responsables de aroma que a temperatura constante de 30. Cambios en la coloración. La maduración de las frutas generalmente va unida a una variación del color. La transición más habitual, de verde a otro color, está relacionada con la descomposición de la clorofila, pigmento que existe en los frutos jóvenes, de modo que quedan al descubierto otros colorantes que antes enmascaraba dicho compuesto. Además, aumenta la producción de carotenoides responsables de los colores rojos y amarillos característicos de los cítricos, melocotones, albaricoques y de las pulpas de muchas frutas maduras. El contenido de carotenos, por ejemplo, se incrementa fuertemente en los cítricos y el mango durante la maduración. La formación de otros colorantes como las antocianinas suelen estar activadas por la luz y son responsables de los colores rojos y azulados de ciruelas, fresas, cerezas y manzanas rojas. Cambios en el valor nutritivo. Las vitaminas aumentan durante la maduración y el almidón se reduce.